Competir es algo que no es fácil para todos, porque hay personas que les gusta ganar y de ninguna manera pueden tolerar perder. Pero siempre esto va a depender de la autoestima de esa persona, de su personalidad, de la edad de la persona. Así es que competir en deportes, en la política, en certámenes, siempre la persona que compite va con el deseo de ganar. Pero no siempre se gana. Y esto nos sirve a nosotros de partida para hablar de algo muy importante que dijo Jesús. Una expresión tan importante que es trascendental, que va a tener que ver con la misma eternidad. Así que estamos hablando de las palabras que dijo Jesús en Marcos 8:36. Dice allí: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué provecho hay en eso?, dice Jesús. Y entonces nos presenta un contraste tan grande, tan inmenso, tan abismal entre el mundo y el alma cuando se trata de ganar o perder. ¿Qué significa ganar al mundo? Es el mundo, sus ideas, sus filosofías, sus principios, el motor que mueve a este mundo, por lo que los hombres de este mundo se esmeran. Lo que nosotros tenemos que ver para saber si verdaderamente estamos inclinados a amar al mundo o si verdaderamente nosotros hemos decidido que vamos a amar a Dios. Realmente lo que existe es un camino, una decisión, algo que nosotros tenemos que decidir. La palabra del Señor nos dice que toda la humanidad está bajo condenación a causa del primer pecado. Así que toda la humanidad también está bajo el príncipe de este mundo. Pero por otro lado, nosotros tenemos a los que creen en Cristo como su Salvador personal, los que han aceptado que Jesús murió por ellos en la cruz y han creído que por su sangre han sido redimidos. Entonces la Biblia dice que el que está en Cristo ya no está bajo condenación. Así que de ahí partimos para entender lo que es ganar al mundo y lo que significa ganar a Cristo. Cuando nosotros estamos en el Señor, nuestra vida ha tomado un cambio de dirección. Se ha movido ahora, está en otro rumbo. Ha decidido que va a seguir los principios de Dios, lo que Dios ha establecido, lo que dice en su palabra, lo que el Señor quiere, lo que es su voluntad. Y entonces el deseo de nuestra alma, de todo nuestro ser, es querer agradarle, es querer hacer su voluntad. Así que estamos ganando en Cristo, pero estamos perdiendo en el mundo. Y esto es así, amados, porque ustedes saben que muchas personas tienen el concepto de que estar en Cristo es una pérdida de nuestras vidas, es un desperdicio de la vida. Yo no sé ustedes si lo han escuchado, pero hay personas que dicen: ¿qué tú haces en la iglesia? Tú estás perdiendo tu tiempo, tú estás desperdiciando tu vida. ¿Cuántas cosas tú podrías hacer? Y estás allí creyendo otras cosas y no tienen esa visión de lo que significa estar en Cristo. Ahora el Señor Jesús nos dice: el que gana al mundo pierde su alma. Es así, no hay términos medios. Ganar al mundo
tener esa disposición de querer hacer lo que el mundo busca, lo que el mundo le agrada, por lo que el mundo vive, es darle la vuelta a Dios, porque verdaderamente hay una gran distancia entre lo que el mundo quiere y lo que quiere Dios. No hay nada más que pensar en que el mundo está bajo el dominio de las tinieblas. El Señor Jesús fue muy claro cuando habló del príncipe de este mundo. Pero estando en Cristo, nosotros estamos bajo su señorío. El Dios soberano es el dueño y señor de nuestras vidas. Y nosotros lo creemos y lo entendemos. Así es que cuando los demás piensan que nosotros estamos perdiendo nuestra vida, realmente nosotros estamos ganando nuestras almas. No solo por lo que nosotros vamos a alcanzar cuando estemos ante la presencia del Señor, sino por la propia experiencia de nosotros estar en el Señor, de vivir para Él, de tenerle morando en nosotros. Esto lo podemos entender con un poco más de claridad cuando escuchamos la expresión de Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo fue un hombre que pensaba que Jesucristo era una herejía y todos los que lo seguían también eran herejes. Tanto es así que él quería ir contra ellos, llevarlos hasta la tortura, hasta la muerte, porque entendía que no estaban en lo correcto. Pablo se jactaba de todo lo que él tenía, de quién era él, de todo lo que había alcanzado en el mundo, de toda su religiosidad. Pero entonces tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo. Se da cuenta de que a quien él está persiguiendo es nada menos que el Señor, el Hijo de Dios. Y entonces dice estas palabras tan hermosas que nos ayudan a ver lo claro que tenía Pablo, lo que era perder el mundo y ganar a Cristo. Vamos a escucharlo en Filipenses, el capítulo 3, versículo 8. Allí dice la palabra del Señor, hablando Pablo: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él ha llegado a un punto en su vida que entiende que todo lo que puede ofrecerle el mundo para él es basura. Y es basura porque si no tiene a Cristo, si no está en el Señor, eso que parece oro, eso que parece tan grande, esas posesiones que él tenía, al estar en Cristo, se da cuenta de que no son nada sin Él. Entonces ahora Pablo, que le pertenece a Cristo, que ha decidido cambiar su rumbo y vivir para Él, se da cuenta de que lo importante es todo lo que Él ha alcanzado en Cristo. No solo lo que va a vivir en la eternidad, sino lo que ya posee, el haber sido justificado, el haber sido santificado, el haber sido hecho hijo de Dios, el tener sobre sí el señorío de Cristo, el poder vivir para Él, aunque eso le significara la muerte. Pablo fue apedreado. Pablo padeció muchísimo, tuvo muchas carencias, muchas necesidades, pero por amor a Cristo las soportó todas, porque para él Cristo era ganancia. Y amados, así mismo nos habla el libro de Hebreos. ¿Cuántas personas perdieron su vida por amor al Señor? La palabra de Dios nos dice también, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por amor de mí y del Evangelio, la salvará.
Pero Jesucristo no estaba refiriéndose solamente a aquel que tenía que dar la vida a causa del Evangelio. No se refería a los mártires, a los que iban a morir no solamente cuando comenzó la iglesia, sino a través de todos los siglos, los miles y miles de personas que han tenido que dar sus vidas en sacrificio por amor al Señor Jesucristo. El Señor también se refería a dar la vida aquí en este mundo. A cuando tenemos que decir que no a lo que nuestra carne nos pide. Cuando tenemos que decir que no a aquello que el mundo con tanto empeño insiste en que nosotros sigamos y en que nosotros hagamos. Es decir que no. Es renunciar a nuestro yo. Es saber que es Cristo quien manda en nuestras vidas. Es doblegar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, nuestro cuerpo a la voluntad del Altísimo y no a los principios y a los deseos de este mundo. Renunciar a nuestro yo y tomar la cruz de Cristo significa estar a los pies del Maestro. Es decir, sí, Señor. Es decir, no al mundo. Y cuando decimos el mundo, no nos estamos refiriendo a lo normal de la vida, a lo cotidiano de la vida, a la familia, a las amistades, al trabajo, a los estudios. No, es lo que genera el cosmos que está bajo el dominio satánico. Son los principios. Es lo que el mundo entiende que es lo bueno. Es eso que aleja al mundo cada vez más de Dios. Es esa autosuficiencia, es esa creencia de que somos suficientes y no necesitamos a Dios. O ese espíritu de religiosidad que nos hace creer que mientras más obras hacemos, más nos acercamos al Señor. Y todo aquello que nos separe de lo que hizo Dios por nosotros en la cruz, todo aquello que nos aleje, haciendo que nosotros entendamos que lo bueno que somos es lo que nos gana a nosotros el cielo. Todo lo que el mundo piensa, cómo son las cosas en esta vida, todo ese engranaje, es a lo que nosotros tenemos que decir que no, para ir a la palabra del Señor. Y dejar que sea Él quien nos enseñe, quien nos muestre cuál es su voluntad, cuál es su deseo, qué quiere Él que nosotros hagamos, cómo quiere Él que nosotros vivamos. Por eso Jesús decía, el que gana este mundo pierde su alma. Pero del mismo modo, el que gana a Cristo, el que está en Cristo, el que cree en el Señor Jesús, gana su alma. No solo para la eternidad, sino para vivir en esta vida de la mano del Señor. Y finalmente quiero decirles que ganar o perder es importante en términos del mundo. Pero en términos del Señor, lo que para el mundo es pérdida, para nosotros es ganancia. Y Cristo nos amó de tal manera que se dio en la cruz. El Padre mostró su amor dándonos a su Hijo para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Así que, amados, ese deseo de agradar a Dios, ese deseo de hacer su voluntad, debe ir no solamente motivado por lo que Dios nos ha prometido en la eternidad. No solo porque nos está ofreciendo vida eterna, que es de sí importantísimo y necesario y trascendental, sino porque le amamos, porque hemos llegado a ese punto en nuestras vidas en que estamos conscientes y claros de cómo Dios nos ha amado, de cómo dio a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Vivir la vida en Cristo aquí en esta tierra y la que tendremos en la eternidad, como Pablo, que murió sabiendo que había alcanzado lo que más anhelaba en su vida, la corona de la vida.
Por eso me encanta este poema que dice: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, mi Dios, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo te quisiera y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar, Señor, porque te quiera, porque si lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Qué bueno poder hablar así. Me encanta ese poema, porque nos habla a nosotros acerca de estar en Cristo porque le amamos. No estar pendiente de lo que podamos recibir, sino dar las gracias con la entrega de nuestra vida por tan grande amor, por haberse despojado de toda su gloria, haber tomado la semejanza de hombre y haber ido a la cruz a derramar su preciosa sangre para pagar el precio y redimirnos. Gloria a Dios por Jesucristo. Les invito a suscribirse a mi canal, a darle like, a darle share y a compartir estas reflexiones con otras personas. Les amo en el amor del Señor. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.